Mi nombre es Emily Pilatasic y voy a hablar sobre el labor de parto. Antes hay una pequeña introducción sobre el labor de parto. Este es un proceso fisiológico por el cual sufre cambios en la mujer para así desencadenar el nacimiento del bebé. Es muy importante saber sobre los movimientos cardinales, ya que permitirán ver todo el proceso por el cual viajó el bebé para así llegar al nacimiento. Esto está compuesto por 7 pasos. Primero, el encajamiento, que va a ser el mecanismo por el cual el diámetro biparietal pasa en la entrada pélvica. Después seguimos con el descenso, que como su nombre lo indica, va a ser el movimiento para que del descenso del bebé a través del canal de parto. La flexión, en el cual la cabeza desciende, se topa con la resistencia tanto del cuello uterino como de las paredes uterinas o el piso pélvico. Seguimos con la rotación interna. Esta va a ser un movimiento que va a consistir en el giro de la cabeza, en donde el occipucio se desplaza de manera gradual hacia la sífisis del pubis. Tenemos la extensión, que esta es donde la cabeza fetal muy flexionada llega a la vulva y se produce esta extensión de la misma. Eh, Seguimos con la rotación interna, en la cual la cabeza sufre una restitución hasta la variedad de la posición transversa y sirve como un diámetro biacromial en relación con el diámetro anteroposterior. En esto vamos a ver la presencia del hombro anterior. Seguimos con la expulsión y el último paso, en donde al ya salir el hombro anterior, va a proseguir con la ayuda para que saque el hombro posterior. Y así, una vez sacados los dos hombros, el resto del cuerpo solo se desliza con rapidez hacia el exterior. Pero ¿cuáles son las fases de labor de parto? Estas están constituidas por tres. La primera etapa, que va a ser considerada como la etapa de dilatación, en donde el cuerpo se va a preparar para el parto. eh, Esta va a dividirse en dos subetapas, en una que es la etapa temprana y una la etapa activa. La etapa temprana llega a durar tanto horas o incluso días en primigestas, en donde el cuello uterino se suaviza y adelgaza. Además de que los cambios cervicales son necesarios para que el bebé pueda pasar a través de él mismo. Además de que en esta fase temprana se caracteriza por haber la ruptura de la fuente, y es la primera, considerándolo así como la primera etapa de parto. Eh, en esta vamos a tener que las contracciones van a ser fuertes y regulares, de aproximadamente 30 a 70 segundos, cada 5 a 20 minutos, más o menos. Y en esta también se caracteriza por haber el flujo vaginal fibroso sanguinolento. Seguimos con la parte activa, en donde el cuello uterino se dilata, siendo las contracciones mucho más fuertes, mucho más rápidas y que duran más, y además que pueden llegar a ser repetitivas. El cuello uterino se va a dilatar aproximadamente, o se abre aproximadamente 10 centímetros, y aquí va a ser donde pedimos a la paciente pujar. Seguimos con la etapa expulsiva, en donde va a iniciar desde la dilatación completa hasta la salida del bebé. En esta, al pedir a la mujer que puje, el objetivo es que empieza a salir la cabeza del bebé, denominado así como un coronamiento, en donde con ayuda del médico van a extraer al bebé y a pinzar el cordón umbilical, que este debe realizarse de 30 a 60 segundos después de sacar al bebé, o a su vez después de que deje de latir el cordón. Y por último tenemos la etapa 3 o de alumbramiento, que va a consistir en el desprendimiento de la placenta. En cuanto a la placenta, muy bien sabemos que este es muy importante debido a que va a proporcionar tanto alimento como el oxígeno al feto. Y una vez que ya se corte el cordón umbilical, es necesario que se pida a la paciente pujar para que así salga la placenta. En cuanto al móvil fetal, este es un conjunto de elementos que integran al feto con relación al canal de parto.
en donde se va a efectuar componentes como la cabeza fetal, la columna vertebral, la cintura escapular y los miembros superiores e inferiores. Es muy importante conocer sobre la antropometría fetal, en donde se verificará por medio de las longitudes como el del diámetro cérvico-bregmático de 9 centímetros, y cada uno de estos diámetros va a tener un tamaño en sí que es normal, y esto nos ayudará a identificar si existe alguna anomalía con las longitudes del tamaño del cráneo en este caso. Aquí tenemos los diferentes diámetros como el frontomentoniano, el suboccipito frontal, el bitemporal, el supraoccipito mentoniano, entre el occipito frontal y occipito mentoniano. Además que tenemos los diámetros transversales como el biparietal, el bitemporal, que va a ser a nivel del cráneo, el biacromial, que va a ser en el transverso de los hombros, y el bitrocantero, que va a ser en el transverso de las caderas. Es muy importante para llegar a identificar el móvil fetal las maniobras de Leopold, ya que estas valoran tanto la situación, la presentación, la actitud fetal en, en el bebé, específicamente en el tercer trimestre. Tenemos la primera maniobra que van a evaluar la altura del fondo uterino, en la cual se debe realizar una pequeña depresión para así sentir el fondo uterino de la mujer. En esta veremos si es redondo, duro o móvil, la cabeza, si es blando irregular, las nalgas. En la segunda maniobra evaluamos la posición fetal, en donde se va a identificar el dorso fetal, ver si está a la derecha, a la izquierda, todo eso. La tercera maniobra va a evaluar la presentación fetal, en donde se va a palpar por encima de la sífisis del pubis, a la sífisis púbica, en donde se identifica la parte fetal que está descendiendo, es decir, la cabeza. Y por último tenemos el encajamiento, en donde vamos a realizar mirando hacia los pies de la madre y veremos si la cabeza del bebé se encuentra encajada en la pelvis. Es muy importante conocer sobre la colocación fetal, en donde va a ser la disposición del feto con respecto a sí mismo y al útero y a la pelvis. En esta veremos está a la derecha, izquierda, por eso sirve la maniobra 2 de Leopold. La actitud fetal, veremos la relación entre las partes fetales entre sí. En esta si se encuentra en flexión, que esto es lo mucho más general o mucho más normal, o de flexión parcial o completa. Tenemos la situación fetal, que va a ser la relación entre el eje ovoide fetal y el eje ovoide uterino. En cuanto a la presentación fetal, tenemos que va a ser tanto presentación cefálica como podólica. La cefálica, que se caracteriza por en vértice, emblema de frente, de cara, como lo vemos aquí en las imágenes. También tenemos la versión pelviana, que va a ser podólica, y la presentación en situación transversa. Ya. En cuanto al canal de parto, tenemos que el canal adopta la forma de un conducto o túnel cilíndrico acodado y está constituido tanto por la pelvis como un conjunto de músculos aponeuróticos. Vamos a tener el estrecho superior, que está conformado por el promontorio, los areoles del sacro, articulaciones sacroiliacas, la línea inoviana y las ramas horizontales del pubis. En esta tenemos transverso, que va a medir 13 centímetros, los oblicuos 12.5, anterior 12 y posterior 11. En esta también vamos a tener la parte de los diámetros anteriores, como el ponto suprapúbico, que mide 11 centímetros, el promonto púbico, que mide 10.5 y es considerado como el más pequeño, y el más grande, el ponto subpúbico conjugado diagonal, que mide 12 centímetros.
En cuanto a la excavación, tenemos que este es el segmento entre el estrecho superior e inferior y tiene forma de cilindro curvo, perdón. Estos va a tener límites, tanto anterior, lateral y posterior. Anterior a la cara posterior del pubis, lateral a las caras internas y posterior al sacro y coxis. Esta va a incluir las espinas ciáticas que marcan el punto más estrecho del canal. El estrecho inferior que va a ser, aquí tenemos los diferentes diámetros. eh, por ejemplo, el diámetro subsacro subpúbico que mide 11 y el diámetro anteroposterior subcoxigio subpúbico que mide de 8.5 a 9 centímetros. Es muy importante conocer sobre los planos de Howe, en donde tenemos el primer plano que va a ser la línea imaginaria entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis. El segundo plano entre la línea paralela al borde anterior y pasa por el borde anterior del pubis. El tercer plano paralela a las dos anteriores y pasa por las espinas ciáticas, y el cuarto plano que pasa por el coxis. En cuanto a los tipos de pubis, vamos a tener que son 4 característicos. La ginecoide, que va a ser más redondeada, diámetros más equilibrados, ideal para un parto vaginal. La androide, que va a ser en forma de corazón, en donde va a ser el estrecho inferior más reducido. El platipeloide, que va a ser más ovalada transversa, antero-posterior corto y transverso amplio. Y el antroide, que va a ser más ovalada y el aumento del antero-posterior. En cuanto a la hincha precoxigia, que corresponde a la parte como blanda del canal de parto, esta está compuesta de un plano profundo, elevadores del ano, músculo transverso profundo del periné y el músculo de Wilson, que es el encaje anterior. Esta inicia desde el borde inferior del pubis hasta las tuberosidades isquiáticas. Tenemos la hincha coxigia, que va a haber 2 ligamentos y más 2 músculos accesorios, como lo vemos en la imagen. Esta va a ser desde las tuberosidades isquiáticas hasta el coxis. Así concluimos que el canal de parto no solo es una estructura anatómica, sino también un trayecto por el cual comienza una nueva vida. Gracias.